Filadelfia, 1889. Una firma resuelta. Un cheque por valor de millones de dólares se desliza sobre la mesa. Catherine Drexel acababa de sentenciar su propia fortuna multimillonaria. Fuera, la alta sociedad esperaba a la reina de las fiestas. Dentro, ella se cortaba el pelo, se despojaba de las sedas y se vestía con un áspero hábito, un paso al otro lado del umbral, sin vuelta atrás. Eligió ponerse del lado de la gente de color, devorada por la pobreza, enfrentándose directamente al imperio financiero de los Drexel, que clamaba por su regreso. A un lado, el trono de la banca, al otro, la vida de una sierva sin posesiones. Había apostado una fortuna colosal solo por el silencio de una vida monacal. Pero, ¿tendría la fe el peso suficiente para oponerse a todo un sistema de poder que pretendía aplastarla? Seas de donde seas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. En medio de la gloria suprema del imperio financiero Drexel, Santa Catalina Drexel se encontraba con el alma vacía. Poseía el mundo, pero no se poseía a sí misma. Filadelfia, en el año 1860, estaba sumida en el retumbar de los cascos de los caballos sobre las calles empedradas, el humo industrial mezclado con el olor a metal y a dinero, y los edificios de los bancos que se alzaban como las nuevas columnas de un reino en expansión. La mansión Drexel permanecía iluminada cada noche, sus ventanas reflejando la luz de las antorchas y el eco de la música que escapaba de las habitaciones revestidas de reluciente madera de nogal. Francis Anthony Drexel se sentaba tras un pesado escritorio de roble, sus dedos deslizándose sobre los gruesos libros de contabilidad, donde las cifras de los beneficios corrían como un río sin fin. Al otro lado del océano financiero, su socio, J.P. Morgan, dirigía junto a él el torrente sanguíneo de la economía de una América en plena transformación. Cada inversión era como un ladrillo que construía un nuevo orden. Desde aquel despacho se firmaban decisiones que hacían nacer ferrocarriles, levantar ciudades y también empujar silenciosamente a la marginación a incontables destinos. La joven Catalina caminaba por largos pasillos cubiertos de gruesas alfombras, con las paredes repletas de retratos de sus antepasados, cuyas miradas seguían cada uno de sus pequeños pasos enfundados en un vestido de seda blanca. En el salón, las damas, con deslumbrantes diamantes en sus cuellos, reían a carcajadas entre el tintineo de las copas, y cada piedra preciosa reflejaba la luz de los candelabros como estrellas atrapadas en el techo. Catalina permanecía en silencio un poco más atrás, con las manos delicadamente cruzadas sobre el pecho, la mirada fija en los destellos que se rompían sobre el suelo de madera, mientras una extraña sensación se apoderaba de su corazón en medio del júbilo de la multitud. En los libros del banco, las cifras crecían sin cesar. Los beneficios se disparaban trimestre tras trimestre y las inversiones se expandían hacia nuevas industrias. Sin embargo, cuando Catalina miraba aquellas páginas repletas de letras y números, las veía como símbolos fríos, apilados unos sobre otros, sin alcanzar esa región más profunda de su corazón. Pensó en el joven rico del Evangelio, que se acercó a preguntar a Jesús, aferrado todavía a su fortuna, con el corazón indeciso ante una llamada que superaba su imaginación, y reconoció en sí misma una inquietud similar. Allá afuera, Filadelfia crecía con el humo de las fábricas y el sudor de los obreros. El capitalismo temprano operaba a un ritmo implacable, donde los jóvenes se lanzaban a la rueda de los beneficios, mientras los más desfavorecidos desaparecían gradualmente de la vista de la alta sociedad. Desde la ventana de un piso alto, Catalina veía a lo lejos las hileras de casas hacinadas, donde los niños jugaban en el suelo polvoriento y las mujeres acarreaban agua en medio de un frío cortante. El contraste entre los muros de granito de la mansión y aquellos tejados humildes abrió una fisura, fina como un cabello, en su alma, una pregunta silenciosa sobre el verdadero valor de todo lo que la rodeaba. Una noche, durante una gran fiesta para celebrar el éxito de un negocio, Catalina se sentó junto a su padre, observando el brillo de las joyas en los cuellos de las damas y escuchando las conversaciones sobre acciones y tasas de interés. Las risas resonaban, la música se elevaba, pero en su interior parecía haber otro silencio, más profundo y persistente.
Tocó suavemente el pequeño rosario que escondía en la manga, sintiendo cada cuenta redonda y fría deslizarse entre sus dedos, como si buscara algo que no se podía medir en oro ni diamantes. Al final del largo pasillo de la mansión, tras unas puertas cerradas, había una pequeña habitación con un altar familiar donde Francis Anthony Drexel se arrodillaba cada noche. Una vela ardía lentamente, su luz temblando sobre el rostro del hombre que había firmado contratos que cambiaron el destino de vastas regiones. Catalina, de pie en el umbral, escuchaba el murmullo de sus oraciones y veía a su acaudalado padre inclinar la cabeza profundamente ante un ser invisible. Aquella imagen tocó la fisura que se expandía en su corazón. La opulencia de la familia y la devoción silenciosa de su padre coexistían en un espacio reducido, como dos latidos distintos dentro de la misma casa. Y entre esos dos ritmos, un alma joven comenzaba a buscar su propio camino. El invierno de 1865 transcurrió por las calles de Filadelfia, que aún olían a la pólvora de la guerra civil, mientras el humo de las chimeneas se mezclaba con la humedad del río Delaware. En la mansión Drexel, el salón que antes brillaba con luces y música, comenzó a adoptar un ritmo diferente en días fijos de la semana. Los lunes, miércoles y viernes, la gran puerta de roble se abría de par en par desde la madrugada. Se extendían gruesas alfombras desde el vestíbulo hasta el salón, y las sillas de terciopelo rojo se apartaban a ambos lados para dar paso a una fila de personas de rostros cansados y ropas raídas. Emma Bouvier, la madrastra de Catherine, permanecía en medio de aquella sala como un pilar silencioso. Vestía de forma más sencilla que de costumbre, con una pequeña libreta en la mano donde anotaba el nombre de cada familia, cada situación. Su mirada no juzgaba ni se apresuraba, sino que se detenía en cada persona con total atención. Para Catherine, Emma no era la imagen de una dama de la alta sociedad, sino la primera maestra que le enseñó a mirar a los demás sin miedo, que le enseñó a escuchar historias empapadas de sudor y lágrimas, como si fueran las páginas de un libro valioso. El ambiente del salón cambiaba por completo esos 3 días. El perfume francés aún flotaba en las cortinas y los sofás, pero rápidamente quedaba opacado por el olor a barro de los zapatos de los obreros, el olor a abrigos húmedos y a los ungüentos baratos aplicados sobre heridas aún sin sanar. Algunos llegaban con un brazo vendado, otros traían a un niño delgado. Había ancianos que temblaban de frío. Toses secas y susurros pidiendo ayuda resonaban en un espacio acostumbrado al sonido del piano y a las conversaciones sobre acciones bursátiles. Catherine se encontraba junto a una larga mesa dispuesta con pan y bolsas de monedas, y sus manos delicadas levantaban cada hogaza, cada moneda de oro para depositarla en aquellas manos callosas. Sentía claramente la superficie áspera de la piel de los trabajadores, las profundas grietas en las yemas de sus dedos, las uñas ennegrecidas por el polvo de carbón. Con cada contacto, sentía como si estuviera tocando otro mundo, un mundo que existía justo a los pies de los lujosos carruajes que solía ver desde su ventana. En esos breves instantes entre la multitud, una pregunta silenciosa surgió en el corazón de Catherine. ¿Por qué ellos sufren y por qué yo tengo tanto? Esa pregunta no la pronunció ante nadie, pero la persiguió durante las noches siguientes, colándose en cada página del libro, en cada comida, en cada oración familiar. Rolló su juventud con un ritmo lento, como una gota de agua que cae incesantemente sobre la misma piedra. Emma Bouvier no daba sermones ni largos discursos. Se inclinaba a la altura de una mujer que lloraba porque el alquiler estaba a punto de vencer, le ponía una mano en el hombro y decía: «Encontraremos una solución». Catherine observaba cada uno de esos gestos, la forma en que su madre escuchaba sin interrumpir, cómo recordaba hasta el más mínimo detalle. Bajo la tenue luz de la tarde, aquella imagen se grabó profundamente en la mente de la joven, como una lección escrita con acciones y no con tinta. Algunas amigas de la edad de Catherine cuchicheaban a sus espaldas. Decían que la familia Drexel ensuciaba su buen nombre al dejar que aquellos andrajosos cruzaran su puerta principal. Se reían disimuladamente al ver a la joven dama repartiendo pan en lugar de sostener un abanico de plumas o participar en un baile. Esas burlas resonaban en las meriendas, entre el tintineo de las cucharillas contra las finas tazas de porcelana. Catherine las oía, pero su mirada permanecía fija en las filas de gente que esperaba en el patio,
donde la nieve derretida formaba charcos de agua turbia a sus pies. Semana tras semana, Catherine se dio cuenta de que el dinero en la caja fuerte de la familia era solo la capa superficial de algo más profundo. Veía que las monedas de oro que se entregaban ofrecían un alivio temporal, pero los ojos del que recibía brillaban con más intensidad cuando se le llamaba por su nombre, cuando su historia era escuchada con atención. Una noche, después de que la última persona se marchara, Catherine se quedó de pie en el salón vacío, con la luz del candelabro reflejándose en el suelo de madera marcado por las huellas de barro. Comprendió que lo que buscaban no se limitaba al pan o al alquiler, sino a un amor lo suficientemente grande como para abrazar su miseria. Y fue allí, en el silencio que seguía a esos 3 días de puertas abiertas, donde un camino diferente comenzaba a tomar forma en su alma. Los inviernos que siguieron llegaron más tarde, más pesados, como si cada ráfaga de viento frío trajera consigo algo innombrable. En la gran sala, antes llena de luz y de risas, Emma Bouvier empezó a pasar largas horas recostada en el diván junto a la ventana. Su rostro fue palideciendo, y sus manos, que antes escribían y repartían, ahora temblaban cada vez que sostenían una taza de té. Cuando el médico habló de cáncer, las cifras en los libros de contabilidad de Francis Anthony Drexel seguían creciendo con regularidad, pero en su habitación privada, el tiempo empezó a encogerse en cada breve aliento. Francis Drexel convocó a los mejores médicos, envió telegramas a todas partes, dispuesto a pagar cualquier suma para encontrar una nueva cura. Los carruajes llegaban en fila a la entrada de la mansión, trayendo medicinas, consejos y frágiles esperanzas. En su despacho, él seguía firmando grandes contratos, discutiendo sobre ferrocarriles y bancos con su socio J.P. Morgan, pero cada vez que la puerta de la habitación de la enferma se cerraba a su espalda, aquel hombre poderoso se quedaba inmóvil, con la mirada fija en el cuerpo demacrado de su esposa. Toda la fortuna de la familia Drexel, cada diamante, cada acción bancaria, parecía reducirse a un montón de papeles sin sentido frente al dolor que devoraba cada célula de Emma. Catherine entraba en aquella habitación cada mañana y cada noche. Cambiaba los vendajes de su madre, limpiaba las heridas que supuraban, la ayudaba a incorporarse cuando el dolor la asaltaba de repente. El olor a medicinas y sudor se mezclaban, cubriendo la habitación con una pesada humedad. Las manos que antes habían repartido pan aprendían ahora a tocar las heridas, a ser pacientes cuando el dolor hacía que Emma gimiera suavemente en la noche. En cada uno de esos lentos movimientos, Catherine sentía claramente lo frágil que era el cuerpo humano, cómo la piel suave podía convertirse en cenizas tras una sola estación de enfermedad. Algunas tardes, la luz del sol se colaba por la ventana, proyectando la sombra de madre e hija en la pared de color pálido. Catherine se sentaba junto a la cama, tomando la mano de Emma, y el silencio se prolongaba tanto que se podía oír el tic-tac del reloj. Pensaba en María y Marta junto al cuerpo de Lázaro, aquellas que se encontraron entre el dolor y el silencio de Dios. En esa habitación, entre la respiración entrecortada de su madre, Catherine también se enfrentaba a un vacío inmenso, donde cada oración parecía disolverse en el aire sin una respuesta inmediata. A medida que Emma se debilitaba, las joyas en la vitrina de la habitación contigua seguían brillando bajo la luz de las lámparas. Catherine las observó una de las raras noches en que salió de la habitación de su madre. Cada collar de oro, cada anillo con piedras preciosas que una vez lucieron en fiestas solemnes, ahora yacían inertes, reflejando su rostro demacrado en el cristal frío. En el instante en que Emma exhaló su último aliento, Catherine estaba de pie junto a la cama, escuchando cómo su suave respiración se apagaba como una vela. La vida abandonó la habitación, dejando atrás objetos lujosos que de repente se volvieron extraños y pesados. Se arrodilló junto a la cama, con las manos sobre la manta ya fría, sin una palabra de reproche, sin pedir un milagro que lo revirtiera todo, solo una súplica silenciosa en su interior, pidiendo que su corazón fuera lo bastante fuerte para soltar aquello que la ataba a una falsa seguridad. La habitación se volvió tan silenciosa que pudo oír el leve crujido de la madera del suelo cuando Francis entró. Se detuvo junto a su hija, con los ojos enrojecidos, y ambos se miraron sin necesidad de decir una palabra. Años más tarde,
cuando Francis Anthony Drexel falleció, se leyó un testamento en presencia de la familia y los abogados. La inmensa fortuna, equivalente a cientos de millones de dólares actuales, se dividió cuidadosamente. Catherine heredó una gran parte de los beneficios del imperio financiero que su padre había construido. Las cifras se leyeron en voz monótona, como si fuera la continuación natural de una vida de clase alta. En aquella sala, el suave susurro del papel al pasar las hojas resonó, y Catherine sintió que estaba entrando en una nueva jaula, una hecha de acciones, beneficios y las expectativas de todo un clan. Esa noche, regresó al pequeño oratorio donde había visto arrodillarse a su padre. La luz de una vela proyectaba su sombra en la pared, larga y delgada. Recordó las manos de Emma cuando estaba sana, las jornadas de puertas abiertas, 3 días a la semana, la pregunta que había carcomido su juventud. La fortuna podía garantizar un futuro estable, pero en su interior crecía una percepción diferente. La libertad no residía en poseer más, sino en atreverse a perder lo que parecía protegerla. A la luz parpadeante de la vela, una decisión silenciosa comenzó a formarse, como un brote que se abre paso a través de la densa tierra de la tradición y el poder. En el año 1887, los barcos que cruzaban el Atlántico llevaban el pesado equipaje y las expectativas de una de las familias más ricas de América. El viaje a Europa se había organizado como un necesario respiro, una oportunidad para que Catherine Drexel reconsiderara su futuro a la luz de las plazas antiguas, los conciertos y los distinguidos encuentros. Su familia esperaba que la belleza de Roma, París y Viena aplacara la vocación que ardía en su corazón, que el esplendor del viejo continente la atrajera hacia una órbita diferente, más segura y digna del apellido Drexel. Roma se abrió ante los ojos de Catherine con sus cúpulas altísimas y sus muros impregnados de historia. El eco de sus pasos resonaba en el mármol, el tañido de las campanas de las basílicas caía sobre las plazas, y el sol de la tarde bañaba la plaza de San Pedro con una luz dorada. En aquel ambiente, todo parecía más grande que el ser humano. Cada columna, cada estatua, cada escalón evocaba una tradición que se extendía a lo largo de los siglos. Catherine caminó por los largos pasillos del Vaticano, su vestido negro rozando suavemente el suelo de piedra, con el corazón en vilo ante lo que estaba a punto de suceder. La audiencia con el Papa León XIII tuvo lugar en una sala alta y espaciosa, donde la luz se filtraba por los ventanales e iluminaba una gruesa alfombra. El anciano pontífice estaba sentado en un sillón de terciopelo. Su figura era delgada, su rostro marcado por años de reflexión y oración. Catherine se arrodilló a sus pies, con las manos sobre las rodillas y el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba consigo las imágenes de las reservas de nativos americanos que había visto en sus viajes por el oeste de Estados Unidos, los rostros de niños sin escuela, las comunidades sin sacerdotes ni apoyo espiritual. Su voz se alzó, suave y temblorosa. «Santo Padre, por favor, envíe misioneros para los pobres indios». Aquella súplica fue pronunciada como la responsabilidad de una rica heredera, alguien con la capacidad de financiar misiones y construir las obras necesarias. En su mente, las cifras seguían apareciendo como una garantía. Los beneficios del patrimonio familiar podían sostener numerosos proyectos, órdenes religiosas y escuelas. Tras la petición, se hizo un largo silencio. El Papa León XIII no se apresuró a responder con una promesa o un plan concreto. Miró directamente a Catherine, su mirada anciana pero penetrante, como si atravesara el vestido de seda y los títulos familiares. La pregunta fue formulada lentamente, cada palabra cayendo en el silencio de la estancia. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú? La sala pareció encogerse, dejando solo aquella mirada y el latido del corazón de una mujer en el umbral de una elección. En ese instante, Catherine sintió que las monedas de oro, las acciones bancarias, las mansiones y las fiestas de Filadelfia se desvanecían, quedando fuera de su alcance. Se dio cuenta de que estaba acostumbrada a esconderse detrás de las donaciones, a enviar dinero mientras mantenía su propia vida al margen, a pensar que su riqueza podía responder por ella a cualquier necesidad. La mirada de León XIII la obligó a mirar en lo más profundo de sí misma, a la pregunta que se había hecho junto al lecho de muerte de Emma, a la grieta que había comenzado a abrirse en aquellos días en que repartía pan en el salón familiar.
El silencio en la gran sala se prolongó como una corriente subterránea. Catherine oía su propia respiración, el leve susurro de la tela de su vestido al mover las rodillas sobre la alfombra. En su interior, algo adquirió un nombre más claro que nunca. Ya no era una espectadora en la historia de los pobres por los que sentía compasión. La llamada resonó en lo más profundo de su alma, simple y definitiva. Ella misma era la respuesta a su propia súplica. Catherine levantó la cabeza, su voz ahora más firme. «Iré yo». Aquellas palabras, pronunciadas en la solemne estancia, no recibieron aplausos ni sellaron ningún contrato, pero tenían el peso de una decisión que trastocaría por completo el orden de su vida. El Papa León XIII asintió levemente, con la mirada suavizada, como si una pieza del puzzle acabara de encontrar su lugar en un diseño mucho más grande. Cuando la noticia de su decisión llegó a Filadelfia, la alta sociedad se alborotó. En las tertulias de la tarde bullía la historia de la multimillonaria que se hacía monja, y las miradas de asombro, e incluso las burlas, se extendieron por los salones iluminados. La familia Drexel se enfrentó a preguntas sobre su reputación, sobre el futuro de su inmensa fortuna y sobre su lugar en una sociedad en plena transformación. En medio de esa ola de resistencia, Catherine regresó a casa con una nueva serenidad. La decisión había sido cimentada en aquella sala del Vaticano, y el camino que tenía por delante, aunque lleno de desafíos, se dibujaba en su corazón como una senda sin retorno. En la Filadelfia de principios de la década de 1890, las luces y la música aún brillaban en los salones de la alta sociedad, pero Catherine Drexel había elegido una habitación más pequeña, donde los tablones de madera desnuda y un reclinatorio de roble reemplazaban a las alfombras de terciopelo y los candelabros. La decisión tomada en Roma se convirtió en acción concreta. La inmensa fortuna de la familia Drexel comenzó a cambiar de rumbo. Cada beneficio se retiraba, cada plan se trazaba para un nuevo propósito. Ella entendía que la riqueza solo cobra verdadero sentido cuando se desvía de la órbita del beneficio para convertirse en un instrumento para otro reino. En 1891 se fundó la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento, una comunidad con la misión de dedicarse a las personas más despreciadas de la sociedad estadounidense, los afroamericanos y los nativos americanos. En la modesta primera casa de la congregación, Catherine vistió un hábito sencillo y el nuevo nombre de su vida quedó ligado al Santísimo Sacramento. Las jóvenes hermanas se reunían a su alrededor, escuchando sus instrucciones sobre la disciplina, las horas de oración y los largos viajes que les esperaban. Aquella congregación nació en un contexto en el que las leyes Jim Crow atenazaban el sur, cuando el color de la piel determinaba el asiento en la iglesia y en la escuela. Los trenes que llevaban a Catherine hacia el oeste arrastraban polvo rojo y el sonido del metal chocando. Se sentaba en un vagón de cuarta clase, junto a trabajadores y familias migrantes, con el hábito cubierto de polvo y en la mano un pequeño cuaderno donde anotaba las direcciones de las misiones. Esa imagen contrastaba por completo con el vagón privado que una vez perteneció a la familia Drexel, donde los asientos estaban tapizados en terciopelo y las comidas se servían en vajilla de plata. Ahora, compartía asiento con personas de manos encallecidas, escuchando sus historias al ritmo del chirrido de las ruedas sobre las vías. Un zapatero, al ver sus zapatos, negó con la cabeza asombrado. El cuero estaba gastado, las costuras se multiplicaban y la suela estaba casi lisa. Catherine sonrió cuando él le propuso cambiarlos por unos nuevos. Ella se negó y pidió que se los remendara una vez más. En el pequeño despacho de la congregación, recogía los trozos de papel que aún quedaban en blanco y escribía por ambos lados para ahorrar. Cada céntimo que guardaba era un ladrillo para una nueva aula, un techo para una misión, un libro para un niño al que se le había negado la entrada a la escuela. En medio de la oposición de muchas comunidades blancas, se sentaron las bases de la Universidad Xavier en Luisiana, que más tarde se convertiría en la Universidad Xavier de Luisiana, la primera y única universidad católica de Estados Unidos para personas de color. Los muros de ladrillo se levantaron entre miradas de recelo y amenazas. Catherine caminaba por el terreno aún en obras, tocando los ladrillos ásperos, imaginando las aulas llenas de estudiantes de color que saldrían de allí con un título en la mano. De un sueño,
Aquella universidad se convirtió en una fortaleza del conocimiento, un lugar donde quienes habían sido considerados inferiores eran formados como médicos, maestros y líderes comunitarios. Las sombras blancas del Ku Klux Klan aparecieron en cartas de amenaza enviadas a Beaumont, Texas, en 1922, donde se acababa de levantar una capilla de la congregación. Hablaban de bombas y de fuego, de aplastar las obras destinadas a la gente de color. En la capilla, las hermanas se arrodillaron juntas. La llama de las velas temblaba ligeramente con el viento de la noche. Catherine leyó cada línea de la carta, la dobló con cuidado y la colocó junto al sagrario, donde se custodiaba el Santísimo Sacramento. Sabía que esta confrontación superaba la capacidad de los muros de ladrillo y del dinero. Unos días después, una tormenta inesperada azotó la región, con vientos que rugían sobre los tejados y los árboles. Cuando llegaron las noticias, la sede local del Ku Klux Klan había quedado gravemente devastada y 2 de sus miembros habían muerto. La capilla de las hermanas, sin embargo, permanecía en pie en medio de la lluvia y el viento. En la comunidad se susurraba sobre una señal de protección, sobre un amparo venido del cielo. Catherine escuchaba en silencio, con la mirada fija en el pequeño altar donde la vela seguía ardiendo con llama firme. Al caer la noche, después de días de viajes y negociaciones, Catherine se arrodillaba en adoración ante el Santísimo Sacramento en la capilla vacía. La luz del candil de aceite se proyectaba sobre su rostro, ya marcado por el cansancio. Sus manos estaban juntas, la cabeza profundamente inclinada. La fuerza para las batallas del día la encontraba en ese silencio, donde ponía todos sus planes, todas sus preocupaciones, todas sus cifras, ante una presencia silenciosa. En esas horas de oración tardía, recordaba la imagen de Jesús inclinándose para lavar los pies de sus discípulos, y a la mañana siguiente, ella volvía a inclinarse para lavar los pies y vendar las heridas de aquellos a quienes consideraban sin alma, para que su imperio de justicia se construyera con cada pequeño gesto, con cada paso dado con sus viejos zapatos. En 1935, cuando ya había superado los 77 años, Santa Catherine Drexel aún mantenía la costumbre de viajar entre sus comunidades, inspeccionar las escuelas, escuchar informes y escribir cartas para guiar hasta el más mínimo detalle. Una mañana, en medio de su rutina habitual, un infarto la sorprendió como una mano invisible que le oprimía el pecho. Aquellos pasos que habían recorrido el polvoriento oeste se detuvieron de golpe, y el cuerpo, acostumbrado a los trenes y a los largos viajes, ahora yacía inmóvil en una cama. Aquella detención fue forzosa, como una orden innegociable. La habitación que le asignaron en el convento se convirtió en el nuevo mundo de Santa Catherine, una sencilla cama de madera, una mesita con un libro de oraciones y una estrecha ventana que daba directamente a la capilla donde se reservaba el Santísimo Sacramento. Desde un sillón cercano a la ventana, podía ver la luz de la lámpara del sagrario filtrarse a través del marco, como un latido silencioso cada noche. El mundo exterior seguía en movimiento, las escuelas permanecían abiertas, los estudiantes seguían yendo a clase, pero para ella, toda distancia se medía ahora por la profundidad de la oración. En los años que siguieron al infarto, Santa Catherine vivió una pobreza distinta, más profunda que la de los zapatos gastados y los trozos de papel de antaño. Según el testamento de Francis Anthony Drexel, ella había recibido los beneficios del patrimonio familiar, utilizando más de $20 millones de la época para sus misiones, lo que equivaldría a más de $400 millones actuales. Ahora, con la salud mermada y sin el control directo de la gestión, vivía enteramente de su comunidad y de la providencia. Quien había dirigido grandes proyectos, ahora confiaba todos los planes a las hermanas más jóvenes, reservándose para sí solo una cosa: la fidelidad a la hora de la oración. Había tardes en las que la luz se inclinaba a través de la ventana, iluminando un rostro surcado de arrugas. Santa Catherine desgranaba las cuentas del rosario, cada pequeña cuenta deslizándose lentamente entre sus dedos. Recordaba los rostros que había conocido, los niños de las reservas, los estudiantes afroamericanos que cruzaban la puerta de la Universidad Xavier de Luisiana con una mirada radiante. Cuando sus pies ya no pudieron caminar, sus oraciones comenzaron a volar lejos de otra manera,
llegando a lugares que su cuerpo no podía alcanzar. Durante aquellos años, comenzaron a circular historias de milagros. En 1974, un niño llamado Robert Boswell sufrió una grave infección de oído que le provocó la perforación del tímpano y una sordera total. Su familia colocó una reliquia de Santa Catherine sobre su oreja y rezó. Más tarde, los médicos confirmaron que su tímpano se había regenerado perfectamente y que había recuperado la audición sin una explicación médica satisfactoria. En 1994, una niña, Amy Wall, que padecía sordera neurosensorial congénita en ambos oídos, también recuperó la audición después de que su familia rezara pidiendo su intercesión. Estas historias se extendieron como el tañido de una campana lejana, recordando a una mujer que había escuchado el clamor de tantas almas. En su pequeña habitación, Santa Catherine escuchaba a las hermanas contarle estas noticias. Ella sonreía levemente, con la mirada vuelta hacia la capilla. Durante toda su vida, había escuchado los lamentos de los pobres, la respiración fatigada de los enfermos, los pasos vacilantes de los estudiantes en su primer día de clase. Ahora, aquellos oídos que se abrían eran como una recompensa silenciosa, como si los clamores que una vez entraron en su corazón fueran respondidos de otra manera. El 3 de marzo de 1955, en su habitación de siempre, Santa Catherine Drexel yacía en silencio en su cama. Las hermanas la rodeaban, con velas y libros de oraciones en las manos. Su respiración se fue haciendo más suave, más lenta, como un río que busca el mar. Las manos que habían firmado tantas decisiones importantes ahora descansaban sobre su pecho, libres de todo papel y libro de cuentas. Partió a la eternidad con un alma que albergaba a comunidades enteras de marginados y sueños construidos con ladrillos y tizas. En el año 2000, el Santo Papa Juan Pablo II la canonizó en Roma, confirmando que la justicia y la caridad se habían fundido en una sola vida. Su imagen fue recordada en una plaza abarrotada, entre cantos y oraciones. Desde las áridas reservas de los nativos americanos hasta las aulas de Xavier, se habla de Santa Catherine como una rosa blanca que florece en tierra árida, delicada pero tenaz. Su renuncia, que comenzó en la habitación de enferma de Emma y maduró en su celda de contemplación al final de su vida, transformó las riquezas terrenales en otro tipo de tesoro. Las cifras que antes llenaban los libros de contabilidad de la familia fueron reemplazadas por nombres, almas y comunidades que recibieron ayuda. Bajo la suave luz de la capilla, aquel viaje se cerró como un círculo perfecto, donde la moneda del mundo se canjeó por un valor que trasciende todo cálculo. Después del año 2000, cuando el Papa San Juan Pablo II canonizó a Santa Catalina Drexel en Roma, su historia no terminó con una ceremonia solemne. Continuó adentrándose en un mundo nuevo, donde las fronteras se siguen redibujando cada día, donde los muros que separan razas y clases se levantan con palabras, leyes y prejuicios. En medio de la era de las redes globales y los debates encendidos, su legado se presenta como una voz serena, recordándonos una forma de vida diferente. El mundo de hoy es testigo de barrios divididos, escuelas con escasos recursos y comunidades que aún cargan con las heridas de una historia de discriminación. Las noticias están llenas de imágenes de manifestantes, de discusiones sobre la justicia y la igualdad de oportunidades. En este contexto, la historia de una mujer que usó más de $20 millones de la época, equivalentes a más de $400 millones actuales, para construir 145 misiones, 62 escuelas para afroamericanos y 50 escuelas para nativos americanos, resuena como un recordatorio de que el cambio comienza con decisiones concretas. En la Universidad Xavier de Luisiana, generaciones de estudiantes de color cruzan sus puertas cada año. Estudian medicina, ingeniería, educación, llevando en su interior el espíritu de la mujer que puso la primera piedra de ese sueño. En los laboratorios y las aulas, se refieren a la Madre Catalina con un respeto sencillo. Un joven médico recién licenciado, con su bata blanca, sabe que el camino que recorre fue abierto por una decisión tomada en Roma en 1887 y por los polvorientos viajes en tren que cruzaron el sur de Estados Unidos. El legado de Santa Catalina también nos interpela sobre nuestra visión del dinero y el poder.
En la era de las corporaciones tecnológicas y los multimillonarios contemporáneos, la pregunta sobre la responsabilidad social se vuelve urgente. El dinero en sí mismo es una herramienta que refleja la intención de quien lo posee. Santa Catalina Drexel transformó su herencia en un recurso para la justicia, demostrando que la riqueza puede convertirse en un puente en lugar de un muro. La imagen de sus zapatos viejos y sus trozos de papel escritos por ambas caras sigue hablando a quienes poseen más de lo necesario. La justicia racial, un concepto que fue controvertido durante décadas, fue vivida por ella como una realidad concreta. En las iglesias y escuelas dirigidas por las Hermanas del Santísimo Sacramento, personas de color y personas blancas se arrodillan juntas ante el mismo altar. Ella creía que cada color de piel reflejaba la imagen de Dios, una convicción grabada en cada decisión para construir la Universidad Xavier de Luisiana y en cada carta que enfrentó al Ku Klux Klan en 1922. En medio de los intensos diálogos del siglo XXI, esa postura mantiene intacto su valor. Para cada persona, su historia plantea una invitación concreta. Santa Catalina no comenzó con un plan grandioso, comenzó haciéndose una pregunta. ¿Y tú, qué harás? Su respuesta, iré, sigue resonando como un latido en quienes buscan un sentido para su vida. La cifra de $400 millones puede abrumar a muchos, pero lo que la hizo santa fue su disposición a comprometerse, a convertir su patrimonio, su tiempo y sus capacidades en un don. En una mañana tranquila en el campus de Xavier, un estudiante de color entra en la pequeña capilla. La luz se filtra a través de las vidrieras e ilumina una estatua de Santa Catalina Drexel. Se arrodilla, entrelaza las manos y piensa en su familia, en las dificultades que ha superado para llegar a esas aulas. Tras unos minutos de silencio, se levanta, se ajusta la mochila al hombro y sale al exterior, donde le esperan el ruido de la ciudad y el ritmo ajetreado de la vida. Sus pasos llevan consigo un legado, un espíritu transmitido a través de generaciones. Finalmente, el legado de Santa Catalina nos plantea a cada uno una pregunta tan sencilla como penetrante. ¿Nuestras manos servirán para aferrarnos a las cifras o para abrir puertas a otras vidas? En el silencio de aquel oratorio en el Vaticano, se pronunció una decisión. Hoy, en medio de un mundo polarizado y sediento de justicia, la respuesta se sigue escribiendo con pequeños gestos, con puertas que se abren y con caminos que se recorren con una caridad sin fronteras. Oh Dios, Padre rico en misericordia, te damos gracias por haber dado a la Iglesia a Santa Catalina Drexel, una mujer que transformó los bienes terrenales en instrumentos de amor y de justicia. Concédenos, en medio de un mundo todavía con tantas divisiones y discriminación, saber mirar a los demás con respeto y compasión, para que cada color de piel, cada circunstancia, cada vida sea acogida como imagen viva tuya. Enséñanos a usar lo que tenemos, sea mucho o poco, como administradores fieles, sabiendo abrir nuestra casa, nuestro corazón y nuestras manos a quienes necesitan ayuda. Por intercesión de Santa Catalina Drexel, danos el valor de responderte cada día. Iré, y de convertir esa respuesta en acciones concretas en nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra comunidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pido a Dios que os bendiga a todos los que habéis interactuado con este vídeo. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestra vida. Volved al sagrario, volved a la luz del Santísimo Sacramento, volved a ese instante de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si en lo que he compartido hoy encontráis tan solo una o dos frases que toquen vuestra alma y os ayuden a acercaros más a Dios, entonces me doy por satisfecho.